Bendiciones del Altísimo. Les habla el pastor Diego Peláez desde Tocancipá, Colombia. En esta ocasión quiero traer unos pensamientos acerca de lo que Dios creo que ha estado hablando a mi espíritu para estos tiempos. El año pasado, en el 2019, Dios nos daba una palabra para este año 2020 y está en Josué 3, del 3 al 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Creo que es una de las cosas que más escuchamos en los noticieros, y es que el tiempo que estamos viviendo nunca antes lo hemos vivido. Y creo que igual la iglesia para este tiempo. El Señor nos hablaba acerca de la importancia de la dependencia del Espíritu Santo. Y venimos desde septiembre hablando a nuestra congregación y a nuestros equipos acerca de la dependencia y de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque de alguna manera el Señor nos hablaba acerca de que pasaríamos por caminos que nunca antes habíamos recorrido, que viviríamos cosas que nunca antes habíamos vivido. Y creo que cuando nos encontramos con esta pandemia, casi en el primer trimestre del año, nos damos cuenta que eso nunca antes lo habíamos vivido. Posiblemente ni siquiera nuestros padres sabían qué era esto, pero por voluntad de Dios nos tocó a nosotros. Somos la generación que Dios escogió para que experimentáramos esta primera pandemia, y de aquí en adelante no sabemos qué otras cosas más se manifiesten. De seguro, si nos tocó vivir esta pandemia, también nos tocará vivir un gran despertar y derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre las naciones. Nosotros estamos convencidos de algo, y eso es algo que Dios ha puesto fuertemente en mi corazón, y es que así como este mundo empezó, así mismo será en los últimos tiempos. La Biblia dice en Génesis 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Estamos convencidos, y estoy plenamente convencido, que este mundo, como empezó, así va a ser en los últimos tiempos. Y yo sé que muchos están pensando posiblemente en el versículo de en los tiempos de Noé, pero yo quiero irme un poco antes a las Escrituras. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dijo Dios: sea la luz, y la luz se hizo. Creo que así como el Espíritu Santo se movía al principio en medio del desorden y del caos, así en estos tiempos el Espíritu Santo volverá a moverse de una manera sobrenatural, también sobre el mismo desorden y sobre el mismo caos. En medio de tanto desorden, de tanto caos, de tanta tiniebla que abunda en estos tiempos en el mundo, de enfermedades, de terremotos, de pandemias, de crisis, de hambres, creo que el Espíritu Santo va a empezar a moverse aún mucho más como lo hizo en el principio. Entonces estoy convencido de eso, que así como empezó moviéndose en medio del desorden y el caos para luego traer la luz, un nuevo tiempo, así estoy convencido que Él, en medio de todo este caos, va a moverse como lo hizo en el principio para traer un nuevo tiempo de luz, un tiempo mayor. Entonces estamos convencidos de eso, y creo que es un llamado y a la iglesia para no tomar esto tan a la ligera. Hay muchos gobiernos que están tomando esta pandemia a la ligera, y no es deseo de generar pánico ni es oportunismo. Muchas de estas palabras usted las va a encontrar es que Dios nos ha revelado durante mucho tiempo a muchos de sus hijos estas palabras, y usted puede irse a una de nuestras páginas, que es www.redprofeticadecolombia.com, y allí usted va a poder descargar muchas de las palabras proféticas y sueños que hace 2, 3 y hasta 10 años Dios ha hablado, y que para este tiempo vemos el cumplimiento solo de algunas de ellas. Pero no podemos tomar tan a la ligera. No podemos tomar tan a la ligera el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder, es tiempo de que en nuestras casas se escuche adoración a Dios. Si afuera se escuchan lamentos como aquella noche en Egipto, que en Gosén
donde estaba el pueblo de Israel, se escucha alabanza y adoración. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo que estamos viviendo en nuestras casas. Recuerde que el gran pecado de Sodoma y Gomorra no fue la perversión sexual, el gran pecado de Sodoma y Gomorra fue el ocio. Y la Biblia lo deja muy claro en Ezequiel 16:49. Mire cómo dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se la quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Que en este tiempo de encierro y de cuarentena en medio de las naciones tengamos mucho cuidado de encerrarnos en nuestras casas con mucha comida, con mucho tiempo, y caigamos en la ociosidad y terminemos, en vez de ser un pueblo que peca afuera, un pueblo que peca encerrado en su casa. Entonces el ocio, tanto tiempo de desocupe, el ocio fue el principal pecado de Sodoma, y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. Creo que hoy más que nunca tenemos mucho tiempo. Tiempo para descansar, tiempo para la familia, tiempo para verse una buena película, tiempo para leer, pero también tiempo para buscar de Dios, para clamar a Dios, para clamar misericordia, para adorarle, para exaltarle. Que nuestros vecinos, que nuestros amigos escuchen por lo menos que al lado de su casa hay una canción, una melodía que adora a Dios y que trae confianza y esperanza, y que se vuelvan nuestras casas, casas de paz. Entonces, no podemos tomar tan a la ligera este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de crisis. No es pánico lo que estamos generando en medio de la iglesia, sino de advertencia, porque esto viene desde mucho antes. Mateo 24 ya había profetizado esto. Y sabe una cosa, me gusta entender Mateo 24 y saber que si lo que estamos viviendo Dios ya lo había profetizado, significa que Dios tiene control de esto, porque a Dios nunca se le han salido de las manos, ni nunca ha perdido el control de sus profecías. Esa es la tranquilidad que nos da a nosotros como iglesia de Dios, que esto ya estaba profetizado y que esto el Señor ya lo había dicho. Pero la Biblia deja muy claro que todas estas cosas eran necesarias que acontecieran. Entonces, qué bueno poder entenderlo. Si esto Dios ya lo había dicho, significa que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y si Él tiene el control de todo lo que está pasando, a Dios nunca se le ha salido de sus manos el cumplimiento de una profecía. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su iglesia, amados. Dios, así como ha tenido cuidado durante todo el tiempo de historia bíblica, y aún David lo dijo: joven fui y he envejecido, y hasta el día de hoy no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. No han sido los únicos encierros que la iglesia ha tenido. También el pueblo de Israel, y desde la época de Noé, Dios ha encerrado y ha tenido que encerrar a su pueblo o a su iglesia. Nada más, si vemos algunos encierros, Noé, que duró casi más de 200 días encerrado en el arca. Podemos ver también a David en la cueva de Adulán, a Elías encerrado en la cueva, un Juan también que fue llevado a la isla de Patmos y allí fue exiliado. Entonces, y en cada una de estas cosas que Dios ha hecho, el pueblo de Dios ha entrado de una manera y ha salido de una manera totalmente distinta. Entonces, que aprovechemos este encierro para ser transformados, para buscar más de Dios, para buscar revelación, y tener mucho cuidado con el ocio, amados. Tener mucho cuidado. Dios, esto no se le ha salido del control de las manos a Dios. Es más, seguimos diciéndolo. Creo que el coronavirus es la entrada o el entrenamiento, digámoslo así, o va a ser un tiempo de entrenamiento para cosas mayores que van a venir. No va a ser ni la primera pandemia ni la última pandemia. Creo que vienen más virus, pero el mundo va a estar preparado. A partir del coronavirus, el mundo, los científicos van a estar preparados mucho más para enfrentar cualquier otra situación. Creo que los tiempos de encierro van a aumentar, estoy convencido de eso, que va a venir un coletazo, digámoslo así, en medio de toda esta crisis, toda esta pandemia. Estamos hablando también a los empresarios cristianos y a los empresarios temerosos de Dios.
Les estamos diciendo que mantengan sus empresas firmes, manténganlas allí listas para un llamado de parte de Dios a generar provisión, a generar comida, a generar empleo. Yo estoy convencido que Dios va a respaldar tremendamente las empresas de aquellos que son temerosos de Él y que han confiado en Él. Hace unos 3 años Dios nos daba un sueño, parados en un aeropuerto, totalmente solos, sin aviones, totalmente en el parqueadero sin un carro. Eran tipo 6:30 de la tarde, y el Señor hablaba a mi espíritu y me decía: dile a los empresarios que mantengan las empresas abiertas, listas, preparadas, porque las pequeñas empresas van a alimentar naciones enteras. Entonces, este es un llamado para los empresarios, para que estemos confiados en el Señor, para que estemos firmes en el Señor, para que podamos estar tranquilos de que esto no se ha salido de las manos de Dios, y que Dios respaldará a su pueblo y respaldará a su iglesia, porque hasta el momento las Escrituras dicen que ni aun las aves del cielo, que ni trabajan ni siembran, ni aun ellas están del descuido de Dios. Y asimismo, si Dios cuida las aves del cielo, si Dios cuida los lirios del campo, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Entonces podemos estar confiados en el Señor, pero tenemos que estar también seguros de que esto no va a tender a mejorar por ahora. Y estoy convencido que el Espíritu Santo se va a mover en medio del caos y del desorden. Yo sé que hay muchas palabras que hablan acerca de que esto muy pronto va a desaparecer, pero creo que esto es el inicio de muchas cosas, amados. Es el inicio de muchas cosas, y es en este desorden, y es en medio de este caos, y es en medio de esta oscuridad que el Espíritu Santo se va a mover. Siempre me he preguntado cómo en los últimos tiempos va a haber la cosecha más grande de los últimos tiempos. Y el Espíritu Santo siempre me lo repite una y otra vez. En los últimos tiempos van a haber las más grandes cosechas de almas, porque en los últimos tiempos van a haber las mayores crisis, terremotos, enfermedades, temblores, guerras. Y en medio de ese desorden y en medio de ese caos, el Espíritu Santo se va a mover. Porque sabe una cosa, la tierra está anhelando la manifestación de los hijos de Dios, y creo que será un tiempo maravilloso para la iglesia, pero también en medio del caos y de la crisis, amados. Entonces, ahora más que nunca tengamos mucho cuidado con el ocio y estemos allí metidos con el Señor, buscando de Dios, adorándole y exaltándole. Me llama mucho la atención lo que encontramos en el libro de Mateo. Creo que Mateo nos da el orden de lo que viene de aquí en adelante, y creo que todos estamos convencidos de que estamos en tiempos finales. Es el inicio del final, no es el final todavía. No estamos en tiempos finales, dice la Escritura, pero sí estamos iniciando lo que durante tantos años muchos han querido negar desde sus púlpitos. Durante muchos años el posmilenialismo ha querido negar, y muchas doctrinas han querido creer que Dios se estaba refiriendo más que todo era al año 70, donde Jerusalén fue destruida, y estaban negando y quizás diciendo que Apocalipsis era un libro histórico, y no es un libro histórico, es un libro profético, y estamos ahora más que nunca atentos al desarrollo de la agenda mundial y celestial, porque la Biblia así lo establece. Y me llama mucho la atención porque la Biblia habla de un principio en Mateo 24 del 5 al 8. Mire el principio cómo es, y dígame si no estamos en estos tiempos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. La Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados, no es el fin, dice las Escrituras, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Creo que todos estamos de acuerdo en entender que la Biblia dice que esto es el principio, porque eso ya lo estamos viviendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, reino contra reino, nación contra nación. Pero dice la Biblia que todo esto es necesario, pero que esto no es el fin, sino que será el principio de dolores. En este tiempo estamos. En este tiempo estamos viviéndolos, y lo sabemos, las noticias lo dicen, no lo podemos negar. Pero mire lo que dice Mateo 24 del 9 al 14. Luego dice entonces, o sea, después de este principio, dice la Escritura entonces.
Estamos pensando que esto va a llevar a que mucha gente sea cambiada, transformada, y que los bares se van a convertir en congregaciones y que todo esto se va a volver una dicha, pero la Biblia no está diciendo eso. No estoy negando el mover del Espíritu Santo para los últimos tiempos, pero estoy convencido que el Espíritu Santo se va a mover es en medio del caos, del desorden, para traer la nueva luz, el nuevo día del Señor. Pero mire lo que la Biblia dice que va a acontecer después de esto, después de estas pestes, después de estas hambres, después de estas pandemias. Mire lo que la Biblia dice que va a suceder posiblemente. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Nos gustaría creer que todas estas crisis van a llevar a que todo el mundo se vuelva a Dios. Pero según esta palabra, la Escritura dice que después de esto, el corazón de muchos antes se va a endurecer. El desprecio por la vida va a aumentar, amados, en el mundo. Antes, el rechazo por el evangelio antes va a permanecer. Se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas profetizando cosas que están fuera del orden bíblico. Antes esto va a generar un humanismo mucho más tremendo. Y nos vamos a dar cuenta que la maldad, amados, la maldad no estaba solamente en el infierno, sino en el corazón de la humanidad. Entonces, pero la Biblia dice algo muy bueno. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y entonces será predicado el evangelio del reino. Mire, amados, en medio de toda esta crisis que viene, en medio de todas estas hambres que vienen y en medio de todas estas enfermedades que vienen, el evangelio será predicado, el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino tiene que ver con sanar a los enfermos. El evangelio del reino tiene que ver con consolar al que está atribulado, y el evangelio del reino tiene que ver también con liberar a los endemoniados. El evangelio del reino va a ser predicado en medio de crisis y en medio del dolor, amados. Por eso es que se va a dar la cosecha más grande de todos los tiempos. Pero también la Biblia dice que en esos tiempos el amor de muchos se enfriará, y que el amor de muchos se va a enfriar, y que aún entre hermanos nos vamos a aborrecer, y muchos van a rechazar, y muchos se van a endurecer su corazón. Qué tremendo que la Biblia dice que por causa de esto los tiempos serán acortados. Y luego termina diciendo en Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. Hasta ahora estamos viviendo Mateo 24 del 5 al 8. Los próximos años la iglesia experimentará Mateo 24 del 9 al 14. La iglesia y el mundo va a experimentar Mateo 24 del 9 al 14. Sí, un despertar, sí, un derramar del Espíritu Santo, sí, una gran evangelización, pero en medio, amados, de rechazo, de persecución, de odio. Sin embargo, la iglesia saldrá triunfadora y victoriosa en medio de todo esto. No tomemos a la ligera lo que estamos viviendo. No tomemos a la ligera estos tiempos. Es tiempo de seguir quedándonos en casa. Es tiempo de seguir guardándonos y cuidándonos. Lo que Dios ha hablado desde el principio a nosotros es: no pasen por alto las normas de las autoridades, pero sí vayan mucho más allá, porque todo esto, amados, todo esto es necesario que acontezca. Oramos por las empresas. Oramos por todos los empresarios, oramos por la iglesia que en estos momentos está encerrada en sus casas, por todos los que salen a laborar. Estoy convencido que Dios va a proveer a cada empresario y a cada empresa. Estoy convencido que los pequeños alimentarán a los grandes. Ese es el tiempo de que las congregaciones pequeñas clamen y oren por las mega iglesias, por todos aquellos hermanos que hoy en día no se pueden congregar y que necesitan ser fortalecidos en la fe. Hoy en día necesitamos clamar por los pastores, por los líderes, por los ministros, por el mundo, amados. No pasemos por alto, es tiempo de orar. No pensemos que esto se va a acabar y que este tiempo que estamos viviendo se va a acabar en 10 días, 15 días. Amados, esto puede aumentar y puede venir un remesor mucho más fuerte. Pueden haber muchas más muertes en el mundo, amados. Creo que nos preparará para cosas mayores y peores. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de edificar a la iglesia. Es tiempo de ayudar al necesitado.
Es tiempo de ayudar al que tiene hambre, de llamar al hermano. Pídele al Señor que te recuerde alguien. A mi mente en estos días han venido muchas personas con necesidades y les hemos llamado para mirar en qué les podemos ayudar. No es el tiempo de recoger, amados, es el tiempo de dar. La Biblia dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de recoger, tiempo de dar. Ese es el tiempo de dar. Ese es el tiempo donde la iglesia tiene que mostrarse en el amor, porque la Biblia lo dice, y el mundo en esto los conocerá, en que se amarán los unos a los otros. Ese es el mejor momento para recuperar el testimonio que la iglesia ha perdido en campañas políticas, en debates políticos. Ese es el mejor momento. Creo que las cosas tienden a ponerse un poco más difíciles, pero alegrémonos. Así como el mundo empezó, las cosas van a ser en los últimos tiempos. El mundo empezó, diciendo la Escritura, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El mundo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu Santo se movía. En estos tiempos será igual. En medio del desorden y en medio del caos veremos al Espíritu moverse. Vendrá una gran evangelización, producto no de de grandes predicadores, de grandes campañas, sino que vendrán grandes cosechas de almas y un gran despertar, producto de grandes crisis, pero de una iglesia preparada, llena de amor, lista para dar, lista para orar, para interceder, para vigilar, amados. Es tiempo de orar. A veces estamos tomando a la ligera estos tiempos, pero estos tiempos son tiempos que demandan que nosotros nos sentemos y meditemos en nuestros caminos y dejemos que el amor de Dios se manifieste y entendamos que los próximos años no serán fáciles, no serán fáciles. El principio de dolores, el entonces de Dios y luego vendrá el fin. Amados, estamos entrando en el entonces de Dios. ¿Y el entonces de Dios está en dónde? El entonces de Dios está en Mateo 24, del 9 al 14. Creemos que después de esto el mundo saldrá lindo, bonito y hermoso. Pero Dios nos comprobará una vez más que el mal no solamente está en el diablo, sino en el corazón del ser humano. Y que necesitamos como pueblo, como nación y como iglesia, arrepentirnos y volvernos de todo corazón. Les amamos, les bendecimos y seguimos orando y seguimos clamando. No se le olvide descargar el manual en www.redprofeticadecolombia.com. Allí está un manual de muchas de las profecías que Dios nos ha dado hace 4, 5 años, 10 años acerca de lo que estamos viviendo, pero siempre con una esperanza y una confianza. No estamos solos, el Señor no nos ha abandonado, no somos un pueblo huérfano, el Señor está con nosotros. Acuérdese, hermano, si esto que estamos viviendo Dios lo profetizó, significa que Él tiene el control de todo, porque Dios nunca pierde el control de sus profecías. Bendiciones del Altísimo.